mensajes que no querían que sean descubiertos, obviamente, venían encriptados, ¿no? Por una serie de códigos, de pasos, de hechos, que únicamente tanto el emisor como el receptor sabían, ¿no? Entonces, de esta manera nace la criptografía. Al día de hoy se usa la criptografía en los programas informáticos, por ejemplo, para encriptar la clave de cuenta bancaria en una base de datos, para encriptar una comunicación telefónica, ¿no? O sea, nosotros cambiamos simplemente información por otra, ¿no? O hablamos en clave, como decía. Entonces, Alan Turing, pues, desde chiquito le gustó la criptografía. ¿Cómo descifrarlos? ¿No? Entonces ahí el departamento de seguridad y todo se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo podemos desencriptar estos mensajes, manes a sus aliados, a las bases, ¿no? Para evitar ataques, bombardeos, ¿no? Porque ya los tenían, o sea, los tenían por así decirlo, ellos, o sea, ellos los interceptaban, ya los tenían interceptados los mensajes, pero lo que faltaba era desencriptarlos. Entonces, una serie de personas juntadas por el ejército de Estados Unidos y de Gran Bretaña invocaron, ¿no?, a los mejores matemáticos, jugadores de azar, criptógrafos, entre ellos el señor Alan Turing. Y Alan Turing perteneció, ¿no?, mediante una serie de otros pensadores a este grupo, ¿no? Entonces, la primera idea de Turing era, hay tantas combinaciones que entre 100 personas en un día no iban a poder desencriptar o hallar el mensaje. Entonces, Alan Turing lo que pensó y planeó era hacer una máquina, ¿no? Una máquina que permita desencriptar los mensajes de los alemanes, ¿no?, a todas sus bases. Entonces, con un presupuesto enorme, empezó la construcción de una máquina, ¿no? Una máquina llamada Booby. Entonces, esta máquina, al final del día, al final de mucho tiempo, que después de Turing fuera muy criticado, por cierto, llegó a descifrar mensajes, llegó a desencriptar mensajes, todo aplicando un pensamiento lógico, un pensamiento computacional. O sea, el padre de la computación moderna aplicó mucho este pensamiento computacional, ya que él encontró herramientas, ¿no? Creó una herramienta capaz de solucionar el problema que tenía planteado, ¿no? Herramientas que quizás él, pues por ser matemático, se las imaginó en su mente, creó una máquina de Turing, ¿no? Que buscaba, obviamente, automáticamente los mensajes al final, pero al final del día, Turing lo logró, ¿no? Logró aplicar este pensamiento computacional y creó la primera computadora, ¿no? El primer autómata. Entonces, ahí viene el siguiente punto, que es el enlazamiento entre el pensamiento matemático y el pensamiento computacional, ¿no? El pensamiento matemático, ¿para qué te sirve, no? Para hacer conteo, por ejemplo, procesos aritméticos, algebraicos, geométricos, ¿no? Cálculo, la teoría de los conjuntos y la propia topología. Muchas ciencias actuales, de hecho, si no puedo decir todas las ciencias actuales, comprobables, se basan en la matemática, ¿no? Como dicen, el lenguaje más cercano al lenguaje de Dios son las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas te dicen lo que es verdadero, si se puede o no, de acuerdo a los cálculos ya hechos, ¿no? Y el pensamiento computacional, que prácticamente pues, nos basamos en la simulación, en la minería de datos, en las redes, recolección de datos, eh, la automatización de los mismos, algunos juegos, razonamientos algorítmicos, robótica y programación, ¿no? Si mezclamos estos dos pensamientos, tenemos pues, prácticamente la solución de problemas mucho más grandes que tener así matemáticos trabajando juntos. Porque la computadora, o sea, el pensamiento, la computadora ya dadas ayudó a solucionar esos problemas mucho más rápido. También, por ejemplo, el modelamiento y análisis e interpretación de datos, que no solo es un algo matemático, ¿no? Es algo estadístico, interpretativo y lógico. Y la estadística y la probabilidad, que también, si juntamos los dos, pues es algo lógico, ¿no? Estadística y probabilidad, te basas en números y de acuerdo a los números, a las gráficas, vas a atacar al público objetivo, ¿no? Entonces, prácticamente de eso va la charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh,
por favor. Estoy completamente dispuesto a si se entendió todo el hecho, si no se entendió hasta el momento. Y si no, bueno, si ya todo está entendido, vamos a pasar a ver el video, ¿no? El video del resumen de la película y dar unos pequeños detalles finales. No sé si hay preguntas. Ok, perfecto, no hay preguntas. Entonces, vamos a pasar a ver el video del código Enigma o el juego de la imitación. Es un resumen. Les recomiendo la película si lo quieren ver, ¿no? Papi, no se escucha ni, Ok, ¿no se escucha? Ok, entendido. Ok. Ahí lo vamos a ver qué pasó, ¿no? Ok, ahí se puede escuchar. No sé si se puede escuchar ahí. Y su equipo ¿Me tienen la confirman misión de por chat? descifrar un código alemán ¿Se puede escuchar? aparentemente imposible, para tratar de tomar la delantera y así tener más posibilidades de ganar la guerra. ¿Cómo terminará esa historia? Bueno, pues comenzamos. El juego de la imitación. Esa historia empieza en 1951, Manchester, Inglaterra, donde vemos a nuestro protagonista Alan Turing siendo interrogado por un detective. Bueno, en sí no le pregunta nada, Alan es quien le cuenta su historia. Vemos a dos detectives husmeando en la casa de Alan, porque al parecer entraron a su casa a robarle, pero lo raro es que no se llevaron nada, y Alan prácticamente los corrió. Así que uno de los detectives piensa que Alan está escondiendo algo. Pasamos a 1939, Londres, en plena guerra mundial, donde los nazis estaban en apogeo, y vemos a los niños que estaban siendo llevados a los refugios, y también lo que se vivía en esos tiempos. Alan va a un cuartel secreto para verse con un comandante. Y bueno, esta escena sirve para saber la personalidad de Alan. Él es muy odioso. El comandante ve su currículum y le dice que es un genio, pero Alan no lo cree. El comandante le dice que ya ha rechazado a varias personas inteligentes que saben alemán, y Alan le dice que no sabe alemán, pero que es bueno con los crucigramas, y por ser tan apático, el comandante ya lo estaba corriendo. Pero Alan dice la palabra Enigma, que es la máquina que quieren descifrar en ese cuartel, ya que es la mejor arma decodificadora del planeta y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Y si los aliados descifran Enigma, la guerra podría acabar y que por eso están contratando criptógrafos para descifrarla. También le dice que lo necesitan más a él que él a ellos. Además, le gusta resolver problemas. Y Enigma es el acertijo más difícil del mundo. El comandante le dice que Enigma es imposible, que los estadounidenses, los rusos, los franceses y hasta los propios alemanes piensan que es indescifrable. Alan le responde que lo deje probar y sabrán si es cierto. Así que lo contrata junto con otros genios y el comandante dice que cada ataque, convoy y submarino pasa por Enigma y el mensaje sale con símbolos sin sentido. Y uno le dice que si tienen un Enigma ya tienen el código, pero no funciona así, dice Alan, ya que deben de conocer la configuración inicial de la máquina. Y los alemanes la cambian todos los días a la medianoche. Ellos reciben los códigos a las 6 AM, dejando 18 horas para descifrar el código, antes de que los alemanes lo cambien y deban empezar de nuevo. Y bueno, el caso es que tienen varias combinaciones. Hay más de 150 trillones de posibles configuraciones. 159. Este es Hugh Alexander, que si le ves cara conocida es porque viste la película The Watchmen. Si quieres ver el resumen de esa película, ahí te lo dejo. Y ya que estamos ahí, suscríbete al canal si te está gustando el video. Sigamos. ¡Suscríbete, coño! Al principio, Alan no quería trabajar en equipo, ya que, según él, lo arrasarían. Y es aquí donde aparece Stuart Menzies. Este le dice que necesita de todos para que puedan descifrar el código, y así tengan una oportunidad de ganar la guerra. Y Alan acepta.
Vamos a jugar. De ahí, Alan nos dice que si hubiera 10 hombres ayudando a descifrar el código las 24 horas, los 7 días de la semana, por sus 159 trillones de configuraciones, se tardarían 20 millones de años. Y para impedir un ataque próximo, tendrían que comprobar todos esos años En 20 minutos. También vemos que Alan no se lleva muy bien con sus compañeros, ya que se aleja y su personalidad se puede decir que es arrogante. Pero no es así. Estuve buscando información y vi que Alan tenía los 6 síntomas del síndrome de Asperger, los cuales son falta de empatía, comunicación unilateral, lenguaje repetitivo, o sea, arrogante, absorto en ciertos temas, pobre comunicación no verbal y pobre coordinación. No estoy confirmando que haya tenido ese síndrome, porque no encontré algo que lo confirmara, pero es algo a tener en cuenta para empatizar con el personaje. Y ya que estamos ahí, ¿sabías que Lionel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol en la historia, tiene el síndrome de Asperger? Bueno, sigamos. ¡Suscríbete, coño! Hugh está molesto con Alan, porque ellos están tratando de descifrar las configuraciones, mientras que él solo está sentado. Pero Alan le dice que está diseñando una máquina que descifrará todos los mensajes. Todos los días. Al instante. Y bueno, ellos se fueron a comer, mientras que él se quedó trabajando. Ah, y también vemos que hace algo de ejercicio. Damos un salto en el tiempo para volver a 1951, donde vemos al detective Robert investigando el pasado de Alan. De ahí pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Alan va con el comandante para decirle que Hugh rechazó el modelo de su máquina, y es que Hugh está a cargo de su unidad. Y el comandante le dice que sus compañeros presentaron una queja, ya que no quieren trabajar con él. Alan insiste en que deben enfocarse en una máquina que resuelva los problemas, en lugar de hacerlo con hombres. Pero el comandante le dice que la decisión ya está tomada, y que, si tiene alguna queja, que se le envíe a su superior. Así que Alan hace su carta y se la da a Stuart para que se le entregue al superior que está en Londres. Ya que acto seguido, Alan se queda como encargado, y lo primero que hace es despedir a 2 del equipo. Son mediocres como lingüistas y bastante pobres como descifradores. Si antes no les caía bien a los demás, ahora es peor. Pasamos a 1928, donde vemos que era el chico que todos trataban mal en la escuela, desde tirarle la comida hasta encerrarlo. Pero tenía un amigo llamado Christopher, y ese le dice que le pegan por ser diferente a todos. Y también le dice que a veces la persona que nadie supone que sea capaz de algo, Hacen cosas que nadie había imaginado. volvemos a la guerra, donde ahora por despedir a 2 personas les hace falta gente, y Alan propone reclutar a personas haciendo que resuelvan un crucigrama, y lo envía por todo el país para ver quién lo hace y quién según él es apto para el puesto. Vemos a una increíble cantidad de personas que se pusieron a hacer el crucigrama, y también los ataques de los nazis. El caso es que hay demasiada gente haciendo el crucigrama, y tiempo después vemos a los seleccionados que harán una prueba. Aquí llega Joan Clerk, la única mujer que hará la prueba, y vemos el sexismo que había en esos tiempos, ya que no le permitían acceder por el hecho de ser mujer. Pero al final Alan hace que pueda pasar. Ya todo listo, Alan les da la orden de resolver una prueba en 6 minutos, y Stuart le pregunta que si es posible hacerlo en ese tiempo, y Alan les responde que no, que él se tardó 8, pero Joan le cayó la boca, terminándolo antes. 5 minutos y 34 segundos. Dijo que terminara en menos de 6. Y al final solo quedaron ella y uno llamado Jack. Aquí Stuart les dice que lo que les dirá es ultra secreto, y si revelan algo serán ejecutados por traición, y que le deben ocultar a todas las personas cercanas a ellas lo que estarán haciendo. ¿Y qué estaremos haciendo?, pregunta Joan. Descifraremos un indescifrable código nazi y ganaremos la guerra. Oh. Pasamos nuevamente a 1928, donde vemos que Alan ya era bueno con los crucigramas, y su amigo Christopher le regala un libro sobre criptografía, y también vemos una manera de mirar extraña por parte de Alan hacia Christopher. Ahora pasamos a 1940, aquí Alan ya está preparando su máquina, ve que no está Joan y fue a verla a su casa para decirle que tome sus cosas y vayan al cuartel, pero ella se niega, y no porque no quiera ir, sino porque, como vimos en escenas anteriores, el sexismo era más fuerte, y sus papás no creían que trabajar en un lugar donde solo había hombres fuera una buena idea. Así que Alan le dice que en ese cuartel hay un espacio totalmente para chicas, donde hay secretarias, traductoras y que todas viven juntas. Ah, y que también hay una iglesia. Todo eso para hacer que los papás acepten dejarla ir. Salen y Joan le pregunta que por qué quiere ayudarla, y él le contesta que a veces la persona que nadie supone que sea capaz de algo Son las que hacen cosas que nadie había imaginado. Pasamos a 1951, donde el detective ve que el historial de Alan en la guerra no solo está clasificado, sino que no existe, como si lo hubieran eliminado, y por algunos indicios él piensa que Alan es un espía soviético. Volvemos a la guerra, vemos algunas partes de lo que se vivía en esos tiempos, y el enojo de Hugh, al ver que nuevamente es medianoche y que no consiguieron nada. Recordemos que cada medianoche los alemanes cambiaban la configuración de Enigma. Hugh tiene tanta furia que confronta a Alan y ataca su máquina, ya que él cree que podría ayudarlos y no estar perdiendo el tiempo con esa máquina. También Peter lo confronta, pero con más calma. Le dice que su hermano, su primo y sus amigos están tratando de ganar la guerra, mientras que ellos están perdiendo el tiempo sin conseguir nada. Pero Alan solo responde e insiste en que su máquina funcionará, así que se van. En la noche va a ver a Joan para que le ayude descifrando los mensajes, y también vemos que Alan le puso nombre a su máquina, el cual es Christopher, y también le dice que su máquina será igual o más inteligente que el ser humano, que resolverá cualquier tipo de problemas. Un cerebro eléctrico. Al día siguiente, Alan ve que están revisando su escritorio, ya que descubrieron que hay un espía entre ellos, y la personalidad de Alan es idéntica a la de los agentes sociópatas. Es gente aislada.
No tiene lazos con familiares ni amigos. ¿Arrogantes? ¿Conoce a alguien así? Alan responde que no le cae bien a nadie, pero eso no lo convierte en un espía, y como no encontraron nada, se van, pero vemos que el comandante está convencido de que sí es un espía. Luego se ve con Joan y comienzan a indagar más, donde ella le dice que pueden descartar algunas letras del código, e iba a decir más, pero en eso llegó el equipo, y ella por su amabilidad les cayó muy bien, y de ahí le dice a Alan que Enigma es más inteligente que él, y necesitará de toda la ayuda posible, y ellos no lo ayudarán si sigue cayéndoles mal. Así que Alan, con su super nivel de sociabilidad, les da unas manzanas y les cuenta un chiste todo feo. Pero bueno, lo importante es la intención. Pasamos a su adolescencia. Él sigue con los mensajes encriptados y dejará de ver a Christopher por las vacaciones que se vienen. Vamos a 1941. Aquí ya se lleva mejor con sus compañeros y también lo ayudan a mejorar su máquina. Y después de todo el proceso, por fin enciende a Christopher. Pero pasan las horas y simplemente no sucedió nada. El comandante fue a desconectar la máquina y como no hubo resultados, lo despidió. Y ya estaban por sacarlo del cuartel, pero todo el equipo lo apoyó. Le dicen que si lo despiden, también tendrá que hacerlo con ellos. Somos los mejores criptógrafos en toda Inglaterra. ¿Nos va a despedir? Así que el comandante les da un mes para que funcione la máquina, o si no, los despedirá. Pasamos de nuevo a 1951. Aquí los policías atraparon a un hombre que había estado con Alan en un bar la noche anterior, y ese hombre confesó que va a ese bar para prostituirse, y que Alan es uno de sus clientes, o sea, Alan es homosexual. Con eso piden una orden de arresto para Alan por sodomía. Antes de que sigamos, hay que recordar que en esos tiempos aún había países que manejaban la homosexualidad como algo ilegal. Sigamos. De nuevo pasamos a la guerra. Aquí Joan le dice a Alan que seguirá a su casa, porque sus papás no les gusta que esté ahí, ya que está grande y no tiene marido. Así que le pregunta que si no estuviera sola se quedaría, y ella le responde que ninguno de los chicos le gusta, pero él le dice que no pensaba en ellos. ¿Me acabas de pedir matrimonio? Le hace un anillo al estilo Art Attack y acto seguido festejan su compromiso. Ahí estaban felices, todos bailando y disfrutando, y en medio de la fiesta Alan le dice a John que no está seguro de que le guste hacerlo con ella, y John se da cuenta que es homosexual. Lo sospechaba. John le dice que no debe decirle eso a Joan ni a nadie, porque es ilegal. Ahora nuevamente pasamos a su adolescencia. Alan le hace un mensaje encriptado a su amigo y lo esperó afuera de la escuela para dárselo, pero él nunca llegó. Vamos a 1951, a la primera escena de la película. El detective le pregunta a Alan que si las máquinas llegarán a pensar igual que los humanos, y Alan le responde que no, que ellas pensarán diferente. Pero no porque piense diferente quiere decir que no piense. Aquí se vuelve una conversación metafórica sobre los diferentes gustos sexuales, sobre que la sociedad no permite que los humanos sean diferentes. Pasamos a la guerra. Christopher sigue sin funcionar, así que se van a una fiesta para distraerse. Aquí Hugh hace que Alan le presente una amiga de Joan, y bueno, ahí con la conversación que estaban teniendo y con las palabras de la amiga, Alan se da una idea de cómo descifrar Enigma. Se va directo hacia su máquina y lo siguen los demás. Alan les dice que Christopher no debe probar todas las configuraciones, solo debe probar las configuraciones de las palabras que ya saben que van a aparecer. Palabras repetidas, predecibles. Pausa. A lo mejor no dejé en claro la idea de cómo descifrar Enigma, y es que si lo explico aquí me tomaré como 10 minutos. Así que si quieres saber cómo se dio cuenta Alan, te dejaré en los comentarios un link de un video donde lo explica todo a detalle. Solo quédate con la idea de que descartando las palabras repetidas podían hacer que Christopher hiciera cálculos más rápido. Sigamos. ¡Suscríbete, coño! El caso es que ponen la configuración en Christopher para que descifre el código y rápidamente da un resultado. Van hacia la máquina Enigma para poner el código y ponen el mensaje encriptado, y ya descifrado, Hugh, que sabe alemán, lo traduce y se dan cuenta que sí funcionó la máquina. Y así siguieron descifrando todos los mensajes, y en uno de ellos dicen que van a atacar un convoy lleno de civiles en 20 minutos, así que Hugh va a llamar al comandante para avisarle, pero Alan le dice que no pueden decir nada. Dejen que los submarinos hunden el convoy. Y te preguntarás, ¿por qué no avisan si ya saben lo que pasará? Bueno, Alan les pregunta, ¿qué pensarían los alemanes si hacen que el barco por coincidencia cambie de dirección y que un avión ataque exactamente en las coordenadas donde están los nazis? Los alemanes sabrían que hemos descifrado el código Enigma. Y eso haría que cambiaran el diseño total de Enigma, y por consiguiente el trabajo de todos esos años hubiera sido en vano. Ahora que descifraron Enigma, deben mantenerlo en secreto. Aquí Peter les dice que deben salvar el convoy, porque justo ahí está su hermano. Alan le dice que lo lamenta, pero no pueden salvarlo. Y aunque Peter les suplicó a todos que lo ayudaran, ellos no hicieron nada, y acto seguido vemos el convoy hecho cenizas. Después Alan y Joan van a decirle todo a Stuart, le dicen que nadie debe saber, ni el comandante. Y entonces, ¿para qué se descifró Enigma?, pregunta Stuart. Alan les responde que ellos harán un sistema para saber cuánta información usar, cuáles ataques impedir y cuáles no, con estadística. Pocas acciones para ganar la guerra, pero el máximo número posible sin que los alemanes se den cuenta. ¿Y le vas a confiar todo esto a la estadística? Alan dice que sí y Stuart acepta. De ahí se comenzó un proceso secreto para obtener y descifrar los códigos. Y vemos que Peter sigue enfadado con Alan. Aquí Alan ve una Biblia y
acordándose de algunas cosas que pasaron durante la película, se da cuenta que John es el espía. Alan le dice que se lo dirá al comandante, y John le responde que, si lo hace, él le dirá todo sobre su homosexualidad. ¿Sabes lo que le hacen a los homosexuales? Así que Alan se tiene que quedar callado. Alan va a ver a Joan, pero ve a Stuart, donde este le dice que Joan está en una prisión, ya que saben que ella es la espía. Y Alan, aún con la amenaza, le responde que el espía es John. Y Stuart le dice que ya lo sabía, ya que él fue quien lo puso ahí. Y no porque Stuart fuera igual un espía, sino porque sabiendo que hay un espía, pueden cambiar la información que van a enviar sin que se den cuenta. Como mentirle a un mentiroso, pues. Y también le dice que Joan no está en prisión, sino que fue al mercado. Después, Alan se ve con Joan y le dice que se debe ir, ya que no confía en Stuart. Además le confiesa que es homosexual. Y Joan le responde que siempre lo sospechó, pero que no le importa, ya que no son ordinarios. Ellos harán compañía, porque los dos se quieren. Así que muy amablemente, Alan le dice que no la quiere y nunca la quiso. Solo la necesitaba para descifrar el enigma. Y ya que lo hizo, se puede ir. En verdad eres un monstruo. Y Joan le dijo que no se irá. De ahí, Alan nos dice que mientras todos pensaban que la guerra se iba ganando con hombres, libertad contra tiranía, ellos hacían cálculos para decidir quién vivía y quién moría, hasta que por fin los aliados ganaron la guerra. Se juntan todos con Stuart y este les dice que antes de irse y acabar su servicio, deben quemar todo su trabajo, ya que nadie sabe que el código Enigma fue descifrado y deben mantenerlo así. Y con suerte no nos volveremos a ver jamás en lo que resta de sus vidas. Pasamos al 51, donde el detective dice que no puede juzgarlo porque ayudó a la nación. Volvemos a su adolescencia. El director de la escuela mandó a llamar a Alan solo para darle la noticia de que Christopher había fallecido de tuberculosis bovina. Volvemos a 1951 y vemos que sentenciaron a Alan por sodomía. Joan va a ver a Alan a su casa, lo vemos destruido. Y es que tenía que elegir entre 2 años de prisión o terapia hormonal, o sea, castración química para curarlo. Obviamente eligió la terapia para poder seguir trabajando con Christopher. Y es que si no sigue con la terapia, se lo quitarán. Vemos que Joan nuevamente está comprometida. N dice que ella ya tiene una vida normal, y ella le responde que hay ciudades y personas que no existirían si no fuera por él, y todo eso porque él no es normal. Y le recalca la frase que a veces la persona que nadie supone que sea capaz de algo, Son las que hacen cosas que nadie imagina. ella se va y él se queda con Christopher. Vemos cómo quemaron toda la información al acabar la guerra y también nos dicen que Alan se suicidó en 1954 con 41 años. Durante casi 100 años, más de 49.000 homosexuales fueron sentenciados por sodomía y que haber descifrado el código Enigma acortó la guerra 2 años y salvó más de 14 millones de vidas. Ese secreto estuvo guardado por 50 años. Y bueno, las máquinas de Turing tienen un nuevo nombre. Hoy las conocemos como computadoras. Así termina esta historia. Entonces, como pudimos ver, la historia de Alan Turing en general se trató de la película, el juego de imitación o el código Enigma, que lo pusieron para Latinoamérica. El pensamiento computacional de Turing lo vemos desde el inicio, desde su habilidad en criptografía, la habilidad la cual tenía para analizar las cosas de manera diferente y la habilidad que tuvo para crear una máquina de Turing, la primera máquina de Turing conocida, ¿no? Como la podemos ver acá al fondo. Christopher para los ingleses era Bumby y para, bueno, Turing, a todos los que estudiamos a Turing, se llama máquina de Turing, ¿no? Es la primera máquina que descifra el código Enigma, la cual lo hace mediante una serie de descartes, una serie de pruebas estadísticas de palabras, ¿no? O sea, comprueba todas las combinaciones posibles y al final, porque la máquina al principio no funcionaba, era porque era infinito las combinaciones, ¿no? Era el valor de n, ¿no? O sea, n palabras menos uno. Entonces los mensajes eran larguísimos y podía tardar años, ¿no? Cada rodillo contenía, como digo, tarjetas perforadas con las palabras. Entonces, fue un trabajo de ingeniería muy grande el que hizo Alan, el que hizo Turing con las computadoras, con las máquinas de Turing, pero todo lo hizo mediante el pensamiento computacional, ¿no? Tenía los datos, tenía la manera y lo resolvió. O sea, que el hecho es de que cómo puedes aplicar el pensamiento computacional al día a día, como lo hizo Turing, ¿no? Como Turing así lo hizo y así lo quiso. Y no solo Turing, sino todos los compañeros, todos los demás matemáticos que trabajaron junto con Turing. Al final aplicaron y vieron la manera de aplicar este pensamiento computacional para resolver el problema. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, y ahora sí, ya viendo la película, o tiene algún comentario sobre la película, dígame, sí. Buenas noches, ¿se me escucha correctamente?
Y se lo escucha correctamente. Bien, es interesante, ¿no? La máquina de Turing, la historia de Turing, ¿no? Toda su vida. Pero creo que que no hay que entronarlo demasiado, ¿no? Porque todo lo que es Turing o todo lo que fue Turing fue gracias a todo el legado de los avances en el campo de la lógica y de la filosofía, ¿no? De la filosofía analítica y de la lógica moderna que se apoya en las matemáticas. Por ejemplo, bueno, Turing tiene un gran mérito, ¿no? Pero también hay que recordar cómo es que surgen todas esas ideas y de dónde surgen esas ideas y cómo son posibles ese tipo de combinaciones que pues dan, ¿no? Hacia el pensamiento informático, computacional, todo ello, ¿no? Sabemos que la lógica fue muy importante y es muy importante actualmente para la programación, ¿no? Pero antes de Turing estaba Carnot, después Russell, que es el padre del logicismo, ¿no? Después Wittgenstein, Reinbach, otra vez Carnot y llega Turing, ¿no? Todos esos aportes importantísimos que da la lógica para que pueda, pues, existir todo lo que existe ahora en cuanto a la programación, ¿no? Cómo es que la lógica influye demasiado con las proposiciones moleculares, con las proposiciones atómicas, con las proposiciones conjuntivas, disyuntivas, implicativas. Ustedes son de sistemas, si no me equivoco, ¿no? Es muy Eso es, importante. sí, es una Sí. charla en general para varias personas que tienen el interés de saber un poco más del pensamiento computacional, no solo para la Facultad de Sistemas, Ujú. sino es una charla general, ¿no? Claro, en este caso el estudio de la lógica es muy importante para todos ustedes, no solo para los de dicha carrera, sino para todos en general, ¿no? Porque la lógica es el estudio de la validación con la que se busca la verdad. Y bueno, otro tema es que, a ver, el segundo asunto es sobre una parte del video menciona, ¿no? De que esta máquina superará a la inteligencia humana. Aquí hay una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo es que la misma racionalidad humana crea tecnología para que ésta reduzca la racionalidad humana? No sé si me logren entender, pero el avance de la tecnología ha producido una disminución del ejercicio del razonamiento humano, ¿no? Por eso es que es algo irónico, ¿no? Que el hombre crea crea máquinas, crea la tecnología para que ésta pues suplante la actividad tanto física como intelectual del hombre, ¿no? Ya que el hombre es imperfecto, ya que el hombre se cansa, entonces la máquina pues ejerce sus actividades de forma eficaz, eficiente, es más productiva, pero a la vez, al ejercer esa actividad, desplaza al hombre. Y el hombre, cuando deja de ejercer actividad, pues hace que su conciencia, su inteligencia se reduzca. Hay estudios, ¿no? Que vinculan que la actividad hace que la inteligencia, pues, crezca. En cambio, menos actividad hace que la inteligencia se reduzca, ¿no? Y vemos que cómo es que la implicancia del desarrollo tecnológico, computacional, de los programas, a la vez son positivos para un sector, pero son negativos para otros sectores, ¿no? Habría que analizar eso también. ¿Hacia dónde vamos con todo lo que, pues, hacemos? ¿Cuál es el fin de estudiar tales carreras? ¿Crear programas que alienen, que reduzcan la conciencia del sujeto? eh, Habría que ver si es que hay ética, ¿no? Porque generalmente desde el siglo XX, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial específicamente, la tecnología pasa a ser sí, una herramienta para servir a fines políticos y económicos. Entonces, pues, ¿hacia dónde nos conduce toda esa tecnología? Hay ética en la programación, en la ingeniería de sistemas, en la computación, en todo eso, ¿no? Habría que ver, ¿no? Justamente los mismos padres de la lógica moderna, bueno, como Bertrand Russell, incluso matemáticos o físicos como Albert Einstein, eh, como que comienzan a decepcionarse por a dónde nos ha conducido la tecnología, a una barbarie,
los misiles, las bombas atómicas, o sea, todo el razonamiento humano simplemente se ha hecho para destruir al hombre, ¿no? Para destruirse a sí mismo, ¿no? Es por eso que habría que analizar todas esas cuestiones. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Hacia dónde vamos y hacia dónde nos conduce dicha tecnología y dicho avance tecnológico. Claro, es Entonces, un tema muy interesante como tú lo platicas, pero la charla, como íbamos al inicio, es pensamiento computacional. Justamente ahí te puedo responder. La tecnología no es nada sin la interpretación de los datos, sin, por así decirlo, sin entender de cómo salen y de dónde vienen estos, ¿no? Es una capa de abstracción tremenda la que existe, pero este pensamiento computacional lo que te quiere hacer ayudar es que tú, mediante información ya obtenida, como lo tenía Turing, que son pues, los mensajes que fueron interceptados, proponer una solución, ¿no? Y es ahí donde se ve el pensamiento más que todo computacional de Turing, ¿no? Por eso yo quería mucho citar esta película, citar este tema, no tanto por el controversismo que hay actualmente con el tema de la tecnología, si nos embrutece o no nos embrutece, sino sobre el pensamiento computacional y cómo este pensamiento te puede ayudar en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, para que ustedes conozcan que hay un pensamiento, que hay una serie de ideas que te pueden hacer, o sea, que te pueden ayudar a que tú llegues a hacer cosas mucho más grandes. Justamente esto va a la charla y espero que le hayan entendido. El pensamiento computacional, para mí Turing lo desarrolló, lo hizo muy bien, igual con la lógica, como lo mencionó acá Gerardo, tuvo mucho que ver también sus antecesores, ¿no? Porque el conocimiento es progresivo, pero el pensamiento computacional es lo que más ha desarrollado, ¿no? En Turing. Y es lo que yo quería que vean, ¿no? Que analicen cómo el pensamiento, cómo hacer esta serie de pasos al día a día y para, o sea, para lograr desarrollar o para lograr solucionar, ¿no? Un problema. Entonces, el pensamiento computacional es el tema. Espero que lo hayan entendido. Si hay alguna pregunta más muy cortita sobre el pensamiento computacional, algo que no hayan entendido, que lo que es pensamiento computacional, la pueden dar. Si no, voy a pasar a pasar un pequeño cuestionario de preguntas para que por favor me lo puedan llenar. Por favor, les agradezco mucho, la verdad, la presencia de todos acá, porque es para un informe y ya, como dije, si hay alguna pregunta o algo, bueno, sobre pensamiento computacional, estoy completamente dispuesto a responder. Es el proceso de pensamiento que interviene en la formulación de los problemas y sus posibles soluciones. Y de esta manera que las soluciones se presenten de forma que puedan ser realizadas por alguna herramienta o por algún medio. Ya dígase computadoras, puede ser quizás tijeras, no sé, tus propias manos. Es el pensamiento, podría decirse mucho el pensamiento lógico, pero aplicado más a datos, ¿no? Tienes ciertos datos y puedes aplicar el pensamiento computacional para hacer determinada acción, ¿no? Puede ser de una manera eficiente o no eficiente. De eso va la charla de hoy y bueno, ahí está el formulario. Veremos un minuto más, 2 minutos más a que lo terminen, a que lo realicen, el formulario. Y bueno, eso sería todo. Como dije, si hay alguna pregunta, estaría bien. Y si no, ya podríamos acabar, de hecho, con la, con la charla, ¿no? Con la exposición. Por favor, preguntas muy cortas. Eso sí, no. Por favor. Entonces, solo eso. Bien, yo no estuve al principio, ¿no? Pero te quería saber cómo es que hago para despertar un pensamiento computacional. ¿Existen pasos, tics?
Esa es muy buena pregunta. Prácticamente las claves para descifrar el pensamiento computacional, si lo queremos llamar así, sería entender y evaluar aspectos de un problema, ¿no? Los cuales puedas abordar a partir de, por ejemplo, una ficha técnica o datos anotados, ¿no? Y que los puedes solucionar mediante alguna tecnología. Eso, por ejemplo, es una clave para desarrollar el pensamiento computacional. También, por ejemplo, adaptar herramientas para tu uso día a día, por ejemplo, si quieres ser más aplicado, ¿no? Pues adaptar una herramienta de tiempo, eh, hacer una serie de pasos, como se dice, ¿no? Una serie de pasos mediante siempre herramientas, métodos que te ayuden a mejorar o a hacer tu resolución del problema. También puedes hacer, por ejemplo, la reformulación de los problemas, ¿no? Reformular problemas mediante, o sea, mediante la facilidad que lo puedes resolver mediante una tecnología. Eh, ya puse el ejemplo, por ejemplo, de tomar un mejor horario, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, un calendario, que es una tecnología, pues, algo antigua, pero sirve, o en el celular, o en el reloj. O sea, utilizar la energía o reformar los problemas justamente de la tecnología para ayudarte en la vida cotidiana. Y no solo en la vida cotidiana, sino en tu campo de aplicación, ¿no? Por ejemplo, las actividades, los juegos en línea para la educación de los niños de inicial, primaria y secundaria son mediante el uso del pensamiento computacional, ya que tú estás ayudando a que estimulen esa creatividad y a que razonen y piensen críticamente, ¿no? Justamente esa habilidad de que razonar es lo que te va a implementar a que tú pienses computacionalmente, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a resolver ese problema? ¿Mediante qué manera? ¿Mediante qué solución? ¿Mediante qué resolución de procesos, podría decirse, ¿no? Distintos al problema original? Y prácticamente eso nos permitiría pasar a ser simplemente consumidores a pensar, ¿no? A producir quizás, ¿no? No solo ya consumes tecnología a lo tonto, sino produces con la tecnología. Y eso que te ayuda, pues vas a ser más creativo, vas a ayudar a la capacidad de razonamiento, al pensamiento crítico, a algunas habilidades numéricas tanto como lingüísticas y posiblemente algunos dotes de liderazgo. Como vimos en la película del juego el juego de la imitación, Turing tenía pues ese pensamiento bien marcado, tanto directo o indirectamente, ¿no? Por ende, pudo desarrollar estas habilidades, ¿no? La creatividad que tuvo para hacer una máquina para resolver el problema, el código Enigma, el razonamiento para plantear un modelo, un esquema para cómo funcionan esos rodillos, esos análisis de palabras, ¿no? Y las habilidades tanto numéricas que tenía y los dotes de liderazgo, ¿no? Para liderar todo ese equipo y que al final, pese a todos sus problemas, tanto por el síndrome de autismo de Asperger, los pueda afrontar, ¿no? Y ser un buen líder. Entonces, siento que el pensamiento computacional, ¿cómo lo podríamos desarrollar? En niños sería pues con el apoyo, ¿no? De estas justamente herramientas que hay actualmente, ¿no? En la computación para ayudarles a ser más creativos, eh, producir más interés en descubrir las cosas y nosotros los adultos o hay gente que trabaja o que estudia, sería como que automatizando, ayudándonos a mejorar, ¿no? A resolver nuestros problemas, buscar una solución crítica, no tan solo decir o quedarse simplemente estancado y decir, ah, es que soy así y ya está, ¿no? O, por ejemplo, me levanto tarde todos los días y, ah, es que no hay solución. No, buscar la solución, el pensamiento y la manera. De eso se trata el pensamiento computacional, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas de todo esto y ya todos han llenado el formulario, muchas gracias por venir. Em, en serio, muchas gracias. Y bueno, solo eso, chicos. Muchas gracias por venir. Ya se acabó la charla. Por favor, no se olviden de llenar el cuestionario y muchas gracias.
Gracias, fuertes abrazos.